Voy a leer, hermanos, una vez más, ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, pero solamente, hermanos, voy a leer la primera parte del verso 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hasta ahí, hermanos, la lectura. Este lugar, hermanos, del que voy a hablar el día de hoy, es la meta por excelencia, hermanos. Es un lugar antojable en el que toda persona quisiera estar. El apóstol Pablo, hermanos, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 14, hermanos, versículo 2 al 4, él, hermanos, nos dice que lo visitó. Nos dice que lo visitó, hermanos, y nos dice, hermanos, que en ese lugar él vio y oyó cosas inefables. Esta palabra inefable, hermanos, habla de algo indescriptible. Ese lugar, hermanos, al que el apóstol Pablo fue relatado, hermanos, y que lo describe ahí en la segunda carta de los Corintios 12, 2 al 4, nos habla de ese lugar maravilloso, hermanos, pero también para llegar a ese lugar, hermanos, demanda de nosotros sacrificio, hermanos, demanda abnegación, demanda oración, demanda estudio, servicio, fe, obediencia, arrepentimiento, obras y definitivamente, hermanos, fidelidad. Fidelidad, hermanos, es mantenerse firme o constante en la elección que hicimos. Eso fue lo que hicimos el día que fuimos bautizados, el día que entendimos el Evangelio y pedimos, hermanos, ser bautizados para ser añadidos al cuerpo de Cristo por Él mismo. El lugar, hermanos, al cual me estoy refiriendo no es otro lugar, hermanos, que el cielo. Y este será nuestro tema de hoy, hermanos. Vamos a ver 4 asuntos respecto al cielo. Y lo veremos, hermanos, desde una pregunta: ¿qué tipo de lugar es? He compartido este tema, hermanos, pero me pareció apropiado hacerlo nuevamente porque tenemos hermanos que se vienen agregando al cuerpo de Cristo, que es importante que recordemos, hermanos, la bendición que tenemos de esta esperanza, esta promesa, este lugar. Y vamos a meditar, hermanos, acerca de ese lugar, para no olvidarlo, porque en medio de tanto sufrimiento, hermanos, que nos hemos visto en estas semanas, con la enfermedad de hermanos amados, con la partida de hermanos y hermanas amadas, hermanos, es doloroso y puede hacernos perder de vista, hermanos, el destino que tenemos, el lugar preparado para los hijos de nuestro Dios. ¿Qué tipo de lugar es el cielo, hermano? Bueno, primeramente quiero decirles que el cielo es un lugar para vivir. El apóstol Juan, hermanos, allá en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, versículos 1 y 2, hermanos, yo sé que lo conocemos de memoria, muchos de nosotros, pero es importante recordar las cosas básicas, hermanos. Le está diciendo a sus apóstoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si usted medita un poquito lo que está ocurriendo aquí en Juan 14, es la última noche de Jesús con sus apóstoles, hermanos. Les acaba de decir que Pedro lo va a negar, acaba de dar un nuevo mandamiento, acaba de decirle a Judas: ve y haz lo que tienes que hacer, hermanos. Y por eso expresa esas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Él iba a partir y le dijo que iba a morir. Y dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar, hermanos, el cielo, es un lugar para vivir, como una casa, como lo menciona aquí el apóstol Juan en el Evangelio según él, hermanos. Y en la segunda carta a los Corintios, fíjense, hablando de esa casa maravillosa que nuestro Dios ha ido a preparar, dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, hermanos, hablando de nuestro cuerpo físico, tenemos de Dios un edificio, una casa, dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Y a lo mejor para nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros resulta natural y creer que pues todo el mundo tiene una casa.
Pero la verdad, hermanos, la verdad es que no todo el mundo tiene una casa. En Estados Unidos, hermanos, hay lo que les llaman homeless, sin hogar. Homeless, sin hogar. Y aquí también los tenemos, hermanos, los indigentes. Aquellas pobres personas que duermen bajo un puente, que duermen en las entradas de edificios abandonados, hermanos, abajo de una marquesina, a veces simplemente abajo de un árbol. Ha habido parejas, familias viviendo en el río Santa Catarina, hermanos, llegaron a la ciudad con la intención de hacer una nueva vida, pero las cosas han sido contrarias y en el río Santa Catarina había personas viviendo. Salió una pareja entrevistada, hermanos, que vivían ahí en una esquina, en un árbol. Imagínense ahorita, hermanos, con la lluvia, no protegería a aquella persona. Nosotros, hermanos, el Señor nos ofrece el cielo, que es un lugar para vivir, como una casa, hermanos, como lo menciona aquí el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Pero no solamente, hermanos, el cielo es como una casa en la que vamos a morar. El cielo también, hermanos, es como una ciudad. Una ciudad, hermanos, y fíjense allá en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Ese es nuestro destino, hermanos, ahí es a donde pertenecemos. Terrenalmente hablando, hermanos, nuestra ciudadanía es ser mexicanos. México es nuestro país. Y no sé si se acuerdan de Jorge Negrete, hermanos, que decía él: México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Y se cumplió, hermanos, en muchos de los casos de las figuras públicas, que al morir fuera de nuestro país, ellos piden ser repatriados a nuestro hogar. Lo hemos vivido también con hermanos. La madre de nuestro hermano David, hermanos, ella quiso descansar aquí en Monterrey y fue traída a su patria, a México. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de que nuestra ciudadanía está en los cielos, es ese lugar al que queremos ir y regresar. Y dice: de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, tener un lugar a donde ir es una bendición. Aquella gente, hermanos, que se encuentra huyendo, que no tiene cómo volver a su lugar, hermanos, a veces no por medios. Me acuerdo de figuras como Joaquín El Chapo Guzmán, hermanos, cuando se fugó de la cárcel y andaba huyendo, y narraban los diferentes episodios los periodistas de ahora hacia dónde, hacia el norte o hacia el sur, voy al occidente o voy al Golfo, ¿para dónde? Y hermanos, y siempre huyendo, anhelando hasta donde él decía, hermanos, regresar a su tierra, regresar a su ciudad, regresar, hermanos, allá al estado de Sinaloa y a la región donde él había nacido. Y así es de muchas personas. Tener una ciudad, hermanos, donde volver es algo maravilloso y es una bendición, hermanos. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los filipenses, nos dice que nuestra ciudadanía, hermanos, nuestra ciudad es la ciudad celestial, que es el cielo, hermanos, la nueva Jerusalén, hermanos. Hace 30 años, hermanos, en 1990, arrestaron a un hombre llamado Manuel Antonio Noriega. Él se decía y se referían a él como el hombre fuerte de Panamá. Era la persona más poderosa de aquel país centroamericano, hermanos, Panamá. Pero él se dio a la delincuencia, hermanos, y luego fue perseguido por Estados Unidos, no sé si por la ONU. Y, hermanos, él estuvo huyendo en su misma ciudad, y en un momento de desesperación, hermanos, él entró a la embajada del Vaticano ahí en este país, en Panamá, ¿verdad? Y él, hermanos, desde ese lugar empezó a llamar al mundo entero, hermanos, y a pedir asilo. Y fíjense bien, él buscaba una ciudad a donde poder llegar y estar a salvo de la captura o de la prisión que le esperaba. Y fíjense bien lo que ocurrió con este hombre, hermanos, porque nadie, absolutamente nadie, lo aceptó. Ni siquiera los países comunistas, hermanos, ni siquiera Cuba, que siempre está listo para ver en qué te ayudo y dar contra a este país de Norteamérica, hermanos. Nadie, hermanos, lo aceptó. Él fue rechazado por todo el mundo, hermanos. Imagínense, hermanos, esta situación. Imagínense no tener un lugar
a dónde llegar. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, por haber obedecido su palabra, tenemos un lugar para vivir, hermanos, una casa preparada por Él, y tenemos esa ciudad celestial, hermanos, preparada para nosotros, para el pueblo de nuestro Dios, hermanos. Y tener una casa y tener una ciudad, hermanos, es una promesa para nosotros. Es una promesa para el pueblo de Dios que Él nos ha hecho, hermanos, y que Dios, como Dios veraz, hermanos, Él lo cumple. Pero también, hermanos, el cielo, ¿qué tipo de lugar es, hermanos? Bueno, es un lugar para cosechar. En el cielo vamos a cosechar, hermanos, lo que estuvimos sembrando en esta vida, hermanos. Y hay que recordar, hermanos, a lo mejor nos hacemos esta pregunta: ¿por qué voy a cosechar? Cuando hablamos de cosechar, se refiere, nosotros somos de ciudad, hermanos, difícilmente a veces no entendemos los términos, pero cuando estamos sembrando es cuando depositamos la semilla en la tierra, y cuando viene la cosecha, hermanos, es cuando recogemos los frutos. Ahora en esta temporada, hermanos, estamos cosechando los higos de nuestra higuera en la casa. Gotita de miel, hermanos, deliciosos, sabrosos. Estamos recogiendo el fruto. ¿Por qué cosechar, hermanos? Bueno, debemos de saber, hermanos, de que todos estamos sembrando. Todo ser humano en esta tierra, hermanos, estamos sembrando. Todos estamos sembrando. Es lo que nos dice el apóstol Pablo, hermanos, escribiendo a los Gálatas, ahí en el capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8. Fíjense lo que nos dice en cuanto a lo que cada uno de nosotros siembra. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa es la cosecha, hermanos. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todos, hermanos, estamos sembrando. Y todos, hermanos, vamos a recoger. Fíjense, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 1 al 5. Romanos, capítulo 8, versos 1 y 5. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego fíjense el contraste: porque los que son de la carne piensas en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que, mis hermanos, el cielo es un lugar para cosechar, y hay que saber, hermanos, por qué cosechar, porque todos estamos sembrando. Y quiero mencionar ahora, hermanos, 3 cosas respecto a la siembra. Para aquellos que no han escuchado esto, hermanos, hay 3 cosas respecto a la siembra. Primeramente, hermanos, debemos de saber que todos estamos sembrando, aunque no nos demos cuenta. A veces no sabemos, no pensamos, no creemos que estemos sembrando algo, pero todos lo estamos haciendo, aunque no nos demos cuenta. La segunda verdad, hermanos, respecto a la siembra, es que todos vamos a cosechar lo que sembramos, como lo acabamos de leer en estos versos de Gálatas y de la carta a los Romanos. Todos vamos a cosechar lo que sembramos. No va a ser posible que yo viva una vida en la que no tome en cuenta a mi Dios, en la que no le rinda a mi Dios la honra y la gloria, y quiera, hermanos, cosechar la salvación y la vida eterna. Lo que voy a cosechar, hermanos, va a ser el menosprecio de Dios, el rechazo de Él. Y la tercera cosa que debo de saber respecto a la siembra, hermanos, es que todos vamos a cosechar más. Fíjense, ahí lo subrayé, hermanos, con mayúsculas: más de lo que hayamos sembrado. Y el ejemplo respecto a esto, hermanos, nos lo da el maíz. Una semilla de maíz, hermanos. Hay una anécdota, de hecho, sobre un hombre que sembraba solamente un grano de maíz, hermanos. Lo implantaba en la tierra y lo cuidaba, y aquel grano, hermanos, germinaba. Salía la plantita, hermanos, y empezaba a crecer. Ahora que trasplantamos unas higueras en el refugio, hermanos, qué gozo nos daba, me dio mi hermano Mariano, Palmira y yo, cuando aquella ramita que cortamos, hermanos, y la plantamos, le empezaron a salir hojitas. ¡Qué bendición!
Y luego cuando fuimos al refugio y la plantamos, hermanos, y luego vimos que a las semanas, hermanos, salieron más hojas. Y la higuera primera que sembramos en marzo, hermanos, que medía como 50 centímetros, ya a las pocas semanas tenía 3 higos, hermanos. ¡Qué bendición! Ver cómo crecía. Pues ese granito de maíz, mis hermanos, ese granito de maíz creció. Fíjense, una mazorca tiene 400 granos o dientes, hermanos. Y una planta de maíz, produce, hermanos, 5 o 6 mazorcas. Así que un solo grano, hermanos, da como resultado, como fruto, como cosecha, hermanos, como la cosecha de 2.000 a 2.400 granos, hermanos, de maíz, con un solo grano, hermanos. Así que tenemos que estar conscientes que todos vamos a cosechar más, hermanos, de lo que hayamos sembrado, y el ejemplo es el maíz, ¿verdad? Y fíjense, esos 2.000 a 2.400 gramos con un solo diente. Ahora, hermanos, ¿por qué cosechar, hermanos? ¿Por qué cosechar? Porque también, hermanos, porque todos recibiremos la recompensa prometida. Hay una recompensa que nuestro Señor nos ha hecho, y como ya hemos dicho, nuestro Dios es veraz. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 2, verso 10, un pasaje que nos sabemos, hermanos, de memoria, constantemente lo repetimos porque nos dice una gran verdad y no debemos de olvidarla, especialmente la última parte, ¿verdad? Pero fíjense lo que nos dice desde el principio: no temas en nada lo que vas a padecer. Ahí el apóstol Juan, hermano, no dice no temas en nada si llegas a padecer, no. Dice no temas en nada lo que vas a padecer. Hay una certeza, hermanos, de que la adversidad va a llegar a nuestra vida, como ha llegado en estas semanas, en estos meses, para muchos de nuestros hermanos y de nuestro prójimo. Dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Acuérdense que estaba la persecución por Domiciano, particularmente en aquella época, ¿verdad? Un emperador, hermanos, terriblemente cruel, que hizo gran destrozo con el pueblo de Dios, hermanos, y que llegaron a identificarlo como la bestia, hermanos, también, como la bestia anunciada en el libro de Apocalipsis. Y dice, sigue diciendo el escritor Juan, hermanos, dice: y tendréis tribulación por 10 días. Esa frase 10 días, hermanos, se refiere a que es algo temporal. Ese momento de adversidad, ese padecer, hermanos, va a ser por un tiempo nada más. No va a ser hasta nuestra destrucción, va a ser por un tiempo, ¿verdad? Pero fíjense lo que sigue: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay una promesa, hermanos, prometida por nuestro Dios, y esa es, hermanos, la corona de vida. El apóstol Pablo, hermanos, escribiendo su primer carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58, repetidas veces lo decimos también, porque es una cita, hermanos, que sale en forma natural en los temas para hablar de la esperanza que tenemos. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay una sola cosa, hermanos, que hagamos para nuestro Dios que no vaya a traer un fruto. El resultado, hermanos, para nosotros va a ser el cielo. Ese lugar, hermanos, que Dios ha preparado para que nosotros cosechemos, hermanos, ahí. Ahora, hermanos, el cielo. Estamos hablando del cielo y nos hemos hecho una pregunta: ¿qué tipo de lugar es? Bueno, el cielo, hermanos, además de que es un lugar para vivir, que es un lugar para cosechar, ahora viene una parte, hermanos, que yo sé que a la mayoría de nosotros nos va a agradar, porque es un lugar para descansar. El apóstol Pablo, hermanos, así lo sentía, y así lo dice, hermanos, allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, hermanos, nos habla el último encargo que le hace, de los últimos encargos que le hace a Timoteo, hermanos, y le dice lo que va a ocurrir. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Sabemos que él murió en el año 68, hermanos, decapitado. Como ciudadano romano, hermanos, él no fue crucificado, era una muerte indigna, y un ciudadano romano no sufría esa muerte.
pero él sí fue decapitado, hermanos. Según la historia, él fue decapitado en el año 68. La mayoría de los apóstoles, excepto Juan, hermanos, antes de la destrucción de Jerusalén, terminaron su carrera y fueron, hermanos, a aquel lugar a descansar. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él recuerda, hermanos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona de justicia, mis hermanos, acuérdense que justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Esa corona de justicia es lo que nuestro Dios nos va a dar. Y dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, hermanos. ¿Cuándo? Aquel día de su segunda venida, aquel día de la resurrección, hermanos. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, hermanos, sabía que estaba ese lugar, hermanos, para descansar. Pero también, hermanos, el libro de Apocalipsis así lo dice. Ahí en Apocalipsis 14, y esta cita, hermanos, como lo hemos escuchado en estas semanas, nuestra hermana Ofelia, nuestra hermana María, con tantos hermanos que han partido. Y sé que también se han mencionado en otros casos, hermanos, también ha habido tristemente casos en que familiares de hermanos han partido, pero que ellos tristemente, hermanos, no están descansando en ese lugar para descansar. Dice el escritor Juan, hermanos, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esa es la clave, hermanos, morir en el Señor. Y si morimos en el Señor, significa que entendimos el Evangelio, que fuimos sensibles al llamado de nuestro Maestro, que obedecimos el mandamiento y fuimos bautizados, y que vivimos una vida fiel, hermanos, cumpliendo cada uno de sus mandamientos, y que hemos muerto, perdón por el error, hemos muerto, hermanos, hemos muerto en Él. Los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. El cielo, mis hermanos, es un lugar definitivamente para descansar. Y si el cielo, hermanos, es un lugar en el que el apóstol Pablo, hermanos, lo menciona como un lugar de descanso, y Apocalipsis también menciona que ahí están los santos descansando, entonces, hermanos, esta es una gran verdad que nos dice algo, hermanos. Nos dice que para que podamos descansar allá, hermanos, cada uno de nosotros necesitamos trabajar acá. Trabajar, hermanos, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestros dones, pero trabajar. La parábola de los talentos, hermanos, nos enseña que el Señor va a venir con nosotros y va a hacer cuentas, y que el talento que Él nos dio, aquellos bienes que Él nos entregó, hermanos, necesitan producir para su honra y para su gloria. Para poder descansar allá, hermanos, necesitamos trabajar acá. Ahora, mis hermanos, fíjense, el último punto respecto al cielo. El cielo, hermanos, ¿qué tipo de lugar es? Bueno, el cielo, hermanos, es un lugar para gozar. Dejé este último punto, hermanos, porque lo que vamos a ver ahorita nos debe de animar. Animar, hermanos, a no perder de vista la meta. Ahí dicen que si tú tienes un sueño, hermanos, lo pongas ahí, pongas la fotografía, si se trata de un coche, si se trata de una casa, si se trata de un barco, si se trata de un viaje, tú lo pongas ahí enfrente del espejo donde te arreglas cada mañana, donde te preparas para salir a trabajar, o ahí enfrente de donde tú constantemente estás, y que no dejes de ver tu meta, tu sueño. Bueno, no debemos de perder de vista, hermanos, que el cielo es un lugar para que nos gocemos. Es un lugar para gozar, hermanos. ¿Y por qué gozar, hermanos? Porque vamos a estar en compañía de todos los santos. Cuando el Señor nos llame, hermanos, cuando el Señor venga, lo que ocurre primero, hermanos, vamos a estar
preparándonos para ese día en el que vayamos al cielo a gozar de la compañía de todos los santos, hermanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su primer carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, nos hace un contraste, hermanos, tremendo. ¿Qué contraste entre el cristiano, entre el creyente con el incrédulo? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esos son los que han partido, hermanos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hermanos. El Señor viene, y el Señor viene a llevarnos a ese lugar, hermanos, el cielo, para gozarnos de la compañía de todos los santos, hermanos. Gozar de la herencia prometida, como lo dice el apóstol Pablo en su primer carta, capítulo 1, versos 3 al 5. Mi hermano Salvador lo mencionaba por la mañana. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjense, hermanos, esa parte que dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, hermanos, es una herencia que no se puede acabar, hermanos, que no se puede acabar, incontaminada, hermanos, que no puede mancharse o no puede dañarse, hermanos, no puede echarse a perder, hermanos, y una herencia inmarcesible, hermanos. Esa palabra se refiere a que no se mancha, a que no mengua, hermanos, y no se debilita. Esa es la herencia, hermanos, que nuestro Señor nos ha prometido. Podemos gozar, hermanos, en ese lugar de descanso, en ese lugar de gozo. Podemos gozar de la herencia prometida. Podemos gozar, hermanos, de la presencia de Dios. Fíjense, regresando ahí a la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 8 y 9, y aquí es, hermanos, donde viene el contraste entre el creyente y el incrédulo. Fíjense, después de habernos dicho todas aquellas promesas, ahora dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No conocer a Dios, hermanos, significa que no dieron lugar a Él, no quisieron saber de Él, hermanos. Rechazaron al Maestro, al Señor. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Ya no ahí en el cielo, hermanos, gozándose con nosotros, sino alejados, como aquel siervo malo y negligente, hermanos, atarle y echarlo en las tinieblas de afuera, después de haberle dicho: siervo malo y negligente. Mis hermanos, dice: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El cielo, hermanos, es el lugar para gozar y gozar de la presencia de nuestro Dios, hermanos. Y qué contraste con estos hombres, hermanos, que no quisieron nada con nuestro Dios. El cielo, hermanos, es un lugar para gozar algo especial, hermanos. Gozar de algo en especial. Apocalipsis capítulo 7, versos 16 y 17 nos dice lo siguiente, hermanos. Dice: ya no tendrán hambre ni sed,
y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ese gozarnos de algo especial, hermanos? Porque ahí, hermanos, en ese lugar no habrá hambre ni sed. Y el hecho de que no haya hambre ni sed, hermanos, cuando hay hambre y hay sed nos habla de una insatisfacción física. Físicamente, hermanos, algo nos falta. O nos falta el alimento, o nos falta el agua, hermanos. Y qué terrible son una y la otra, hermanos. Y cuando el tiempo es largo, hermanos, el hambre y la sed lo que traen es muerte. Pero en aquel lugar, hermanos, en el cielo, en ese lugar para gozar, ahí no va a haber, hermanos, insatisfacción física. Ahí no va a haber hambre, ahí no va a haber sed, hermanos. Ahí, hermanos, ahí no va a haber sol y no va a haber calor. Antes de estos días de lluvia, hermanos, antes de este fresco que ahora tenemos en medio de la canícula, hermanos, la temperatura estaba terriblemente alta. Y buscábamos refrescarnos en la sombra, y buscábamos refrescarnos en la regadera y en las albercas, hermanos, echándonos aire. Ahorita la tecnología ha hecho que tengamos en nuestros hogares aire acondicionado, hermanos, y podemos estar resguardados en nuestros hogares cómodos, pero salimos para cualquier cosa, hermanos, y regresamos empapados de sudor, pegajosos. Estamos sentados, hermanos, en el comedor y nos sentimos incómodos, y vamos y nos bañamos y nos refrescamos. Pero en aquel lugar, hermanos, en aquel lugar, ese gozo especial, hermanos, es que ahí no va a haber incomodidad física, ahí no va a haber sol, ahí no va a haber calor, hermanos. Ahí en este lugar, hermanos, lo más maravilloso de ese gozo especial, de gozarnos algo especial, es que ahí, hermanos, está Cristo. Y está Cristo, como lo leíamos ahorita en estos dos versos anteriormente, pastoreándonos, hermanos. En nuestra cultura citadina poco sabemos de esto, pero, hermanos, el pastor es aquella persona que está cuidando el rebaño y que está previendo peligros y que está previendo, hermanos, enfermedades en su ganado, en sus ovejas, en sus cabras, que está previendo, hermanos, también alimento, que está proveyendo agua, hermanos. Cuando voy al Puerto del Aire, hermanos, veo muchísimos rebaños y pastores. La mayoría de la gente, hermanos, para aquel lugar vive del pastoreo. Ya andan cuidando, hermanos, sus chivas, sus borregas. El pastor, hermanos, los cuida, los alimenta, los protege. Y Cristo, nuestro Señor, el ungido, hermanos, está ahí pastoreándonos, guiándonos, hermanos, a fuente de agua de vida. ¿Sabe que ese pastorearnos y ese guiarnos a fuente de agua de vida, de lo que nos está hablando es de una satisfacción plena? Cuando hablamos de una satisfacción plena, hermanos, es de que no nos falta nada, de que estamos completos, hermanos, que estamos saciados. Gozarnos de algo especial, hermanos, porque ahí Dios enjugará toda lágrima. En ese lugar para gozar, hermanos, Dios va a enjugar, va a limpiar, hermanos, lo que estoy haciendo yo, toda lágrima, hermanos. Y esto nos habla de un consuelo pleno. Ahí, hermanos, no habrá muerte. No habrá más muerte, hermanos. La muerte, hermanos, tan terrible, que en un instante llega y nos arrebata lo amado. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. Pero ahí, hermanos, en ese lugar para gozar, hermanos, ahí no habrá muerte. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, hermanos, verso 4, parte del texto que leyó mi hermano, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahí encontramos, hermanos, vida eterna. Encontramos vida eterna, hermanos. Por eso es un lugar de gozo, y por eso, hermanos, gozamos de algo especial. Ahí, hermanos, ahí no habrá maldición. Ahí en el capítulo 22, hermanos, versos 3 y 4, dice: y no habrá más maldición,
y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, hermanos. A veces no alcanzamos a entender esto, hermanos, pero cuando viene una celebridad, hermanos, cuando viene alguien reconocido y que multitudes asisten, hermanos, lo que quieren es estar ahí presentes y verlos ahí, hermanos, en persona, ya no en la televisión, ya no oír sus discos, sino estar ahí viéndolos, contemplándolos directamente, hermanos. Pues ahí, hermanos, ahí no habrá más maldición, y ahí habrá, por el contrario, bendición, hermanos, y ahí estaremos viendo su rostro, hermanos, y su nombre estará en nosotros. Ahí, hermanos, ahí no habrá noche. Fíjense lo que nos dice el verso 5, ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis: no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, hermanos. Ahí no habrá noche. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué significa esto? ¿A qué se asocia la noche, hermanos? La noche se asocia a la oscuridad, se asocia al peligro, se asocia, hermanos, a la inseguridad. En la época de los primeros cristianos, hermanos, la historia describe el estilo de vida de ellos. Y en Roma, hermanos, aquella gran Babilonia, como le llaman también, hermanos, aquella ciudad enorme, pero también tan degenerada, hermanos, dice la historia que en cuanto el sol se metía, hermanos, cuando la noche llegaba, inmediatamente, hermanos, los hermanos se resguardaban en sus casas y no salían. Y no salían, hermanos, porque en la noche, en aquel lugar, hermanos, era como muchos lugares, como en algunas partes de Monterrey, hermanos, donde hay violencia, donde hay excesos, donde hay, hermanos, todo lo contrario al fruto del Espíritu. Aquellas obras de la carne, hermanos, están ahí. La noche, hermanos, es una connotación a la maldad, a la inseguridad. Pero ahí, hermanos, en el cielo, en ese lugar para gozar, no habrá noche. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que habrá seguridad para el pueblo de Dios, para nosotros, hermanos. Así que es importante, hermanos, que nos preparemos para que ese lugar, hermanos, ese lugar llamado el cielo, ese lugar tan especial, hermanos, del que hoy hablamos y vimos, hermanos, que el cielo es un lugar para vivir. Hablamos de qué tipo de lugar es. Bueno, es un lugar para vivir como una casa, para vivir como una ciudad. Ya dijimos, hermanos, la bendición de una cosa y de otra. Dijimos, hermanos, que es un lugar para cosechar. Y decíamos, ¿por qué cosechar? Bueno, porque todos, hermanos, todos estamos sembrando, y todos recibiremos la recompensa prometida, lo bueno o lo malo. Pero para nosotros, hermanos, esta predicación es para nosotros, es para que nos animemos y nos demos cuenta, hermanos, y recojamos la cosecha que hicimos para nuestro Dios. Dijimos que el cielo, hermanos, es un lugar para descansar. Así lo sentía Pablo, y así lo dice el libro de Apocalipsis, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, fue el apóstol más activo. 3 viajes misioneros, un viaje a Roma, hermanos, y llegó al momento de su descanso. Y así lo decía. Y el cielo, hermanos, ¿qué clase de lugar es? ¿Qué tipo de lugar es? Bueno, es un lugar, hermanos, para gozar. Ya no habrá ahí, hermanos, insatisfacción, ya no habrá ahí incomodidad física, ya no habrá ahí, hermanos, satisfacción, habrá consuelo pleno, habrá bendición, habrá seguridad, y lo más maravilloso, hermanos, es que habrá vida eterna. Sí, hermanos, demanda sacrificio, pero vale la pena, hermanos. Todas las cosas buenas que hay en la vida, hermanos, van a demandar algo, un esfuerzo extra de nosotros. ¿Se acuerda de la frase de Anthony Quinn, la gente que es de mi generación? Si las cosas que fueran difíciles, si las cosas que valen la pena fueran fáciles, cualquiera las haría, decía él. Pero las cosas que valen la pena, hermanos, demandan sacrificio. Mi hijo Luis, hermanos, cuando era un jovencito,
12 años, en el 2002. Él tuvo la bendición y la oportunidad de ir a Europa, hermanos. Entró a un programa piloto en la secundaria de aprender francés y empezaron a estudiar francés en el primer año de secundaria, y terminó el año y el profesor dice, pues, ¿qué les parece si nos vamos a Francia? A Francia. Estaba en la secundaria 19, hermanos, una secundaria pública, la mayoría de la gente clase baja, y se buscó la manera, hermanos, de lograr esa oportunidad, ese sueño de poder ir a Europa, hermanos. El costo era altísimo para nosotros, hermanos, en aquella época, y yo creo que siempre, hermanos, hablamos de muchos miles de pesos para poder visitar aquel lugar, pero gracias a la ayuda de Dios, hermanos, fue posible, y los grandes sacrificios que hicimos, hermanos, le dieron a mi hijo Luis una experiencia inolvidable, una experiencia, hermanos, para toda la vida, porque sigue ahí, hermanos, el recuerdo de su viaje a Europa, Bélgica, Inglaterra, Francia, hermanos, disfrutar de algo que ninguno de nosotros lo hemos podido hacer. Pero el cielo, mis hermanos, el cielo no es algo, un recuerdo, hermanos, inolvidable o para toda la vida. El cielo, mis hermanos, el cielo es para toda la eternidad. Por eso, hermanos, quise compartir este tema con ustedes, y yo les invito, mis hermanos, para que no perdamos de vista la meta. Ahorita hablaba de ponerlo ahí. Necesitamos hablar de esto, hermanos, para no olvidarlo. Es verdad que necesitamos saber que estamos sufriendo, es verdad que necesitamos saber que hay ejemplos, pero necesitamos también recordar, hermanos, que hay un lugar preparado para nosotros, el cielo, y que ese lugar, hermanos, es para toda la eternidad, y que para llegar allá, hermanos, necesito mantenerme fiel. Ahí mi hermano está preparado con un himno de invitación, si quiere venga avanzando, hermanos. Les invito, mis hermanos, para que no descuidemos la bendición que tenemos, que animemos a otros, que ayudemos a otros, hermanos, a también tener esta esperanza, también, hermanos, tener la bendición de tener un lugar preparado al cual podamos llegar. Vamos a cantar, hermanos, el himno que nuestro hermano ha preparado en esta tarde. Que Dios nos bendiga.